Hola queridos amigos, qué gusto volver a estar con ustedes porque hoy vamos a tratar un tema que es supremamente importante para todos nosotros, sobre todo en esta época de Semana Santa en la que conmemoramos una vez más el misterio de nuestra fe. Vale la pena que dispongamos diariamente de un tiempo que nos ayude a continuar avanzando en nuestro camino de la salvación. Según el Papa Francisco, debemos invertir en un tesoro que nunca se acaba y que nos abrirá la puerta del cielo. Ustedes recuerdan cuando Jesús nos decía, atesoren en el cielo y no en la tierra, porque lo que está atesorado en el cielo no se acaba, lo de la tierra sí. ¿Y esto cómo lo lograremos? Lo lograremos a través de la oración, de la caridad y del ayuno o la limosna. Hoy quiero que hablemos acerca de la oración. ¿Y qué es la oración? Santa Teresa del Niño Jesús nos dice que la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo y un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. O sea, a veces cuando estamos mal, oramos, y cuando estamos alegres, contentos, también oramos. La humildad es la base de la oración. San Pablo nos dice que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Y como nos decía San Agustín, el hombre es un mendigo de Dios y Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Qué pensamiento tan profundo. Ahora, encontramos varias formas de oración. Una de ellas es la bendición, que expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es un encuentro de Dios con el hombre. Dios bendice y el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Sabemos que Él no lo necesita, porque Dios no necesita que nosotros lo bendigamos a Él. Pero el hacer eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Eso casi que podríamos decir que se nos devuelve. Otra forma es la adoración. Esta es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador. La adoración de Dios nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. Ahora, otra forma de oración es la de petición. Y por ejemplo, cuando nosotros pedimos perdón después de que hemos acudido al sacramento de la penitencia, esa es una oración de perdón. O hay otra que es de intercesión, que está muy cerca de Jesús, porque Jesús es el único que puede interceder por nosotros ante el Padre. Y intercede a favor de todos los hombres. Y cuando es lo máximo de este tipo de oración es cuando nosotros pedimos por nuestros enemigos. Ahora, otra es la oración de acción de gracias, que es así que poco lo practicamos. Nosotros muy pocas veces agradecemos a Dios todo lo bueno que Él nos da. Y esta caracteriza la oración de la Iglesia, la que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. Otra es la oración de alabanza, que es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Y ahora, ¿cómo podemos expresar esta oración? Una manera puede ser la oración vocal, por medio de la palabra, Dios habla al hombre. Y por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Otra forma es la meditación. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Otra es la oración de contemplación. La contemplación busca al amado de mi alma. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo. No voy a sacar el tiempo para meditar, sino que se toma el tiempo para estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y de volverlo a tomar cualesquiera sean las pruebas y la sequedad del encuentro.
porque no es que uno llegue y diga, bueno, yo me voy a unir al Señor, no. A veces nuestro corazón está muy duro, a veces no podemos lograr esa conexión con el Señor, pero tenemos que seguirlo intentando. Y este es el tiempo fuerte de la oración, es la mirada de fe fijada en Jesús, es escucha de la palabra de Dios, es silencio, es unión con la oración de Cristo y es comunión de amor. Jesús ora, enseña a orar y escucha la oración. En el Evangelio de Lucas es notorio cómo Jesús ora antes de los momentos decisivos de su misión, antes de su bautismo, antes de la transfiguración, antes de su pasión, antes de elegir y llamar a los 12. Ahora, los discípulos le piden al Maestro, Señor, enséñanos a orar. Y contemplando y escuchando al Hijo, o sea, a Jesús, los hijos aprenden a orar al Padre. Jesús nos enseña a orar con el Padre Nuestro y adicionalmente a eso, por medio de parábolas. Y aquí encontramos la de la reconciliación con el hermano antes de presentar una ofrenda sobre el altar, la del amor a los enemigos y la oración por los que nos persiguen, la oración al Padre en lo secreto, porque Él nos dice cuando ustedes vayan a orar no sean como los publicanos que se paran en la mitad de la plaza para que todo el mundo los vea orar. No, Él nos dice vayan a un lugar solo, donde estén ustedes solos, donde nadie los vea y oren así. Adicional, nos dice que no gastemos mucha palabra y no oren como decía, como los publicanos, no, sino como los que no eran cristianos, que les gusta hablar mucho y decir mucho, ¿sí? El Señor ya sabe y conoce lo que ustedes les van a decir antes de que lo digan, pero lo deben decir. Ahora, siempre que vamos a orar debemos perdonar desde el fondo del corazón. Eso sí es importante. Si nosotros tenemos algo en el corazón, nuestra oración no va a llegar al Señor. Ahora, Jesús nos dice, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Esto está en Marcos 11:24. Todo es posible para el que cree. Todo lo que pidan en oración con fe, lo alcanzarán. Y esto es bien difícil porque nuestra fe es muy floja. Nuestra fe nos juega a veces muy malas pasadas y nosotros pensamos que estamos pidiendo con fe y no lo estamos haciendo. Momentos de fe que no se han dado cuando Pedro trató de caminar sobre las aguas, que empezó a caminar y de pronto se empezó a hundir. Señor, ¿por qué me hundo? Por tu falta de fe. Entonces, siempre la oración debemos tener en cuenta que no consiste solo en decir Señor, Señor, sino en disponer el corazón para hacer la voluntad del Padre. Jesús enseña a sus discípulos que la oración debe ser en su nombre, ya que Él es el camino, la verdad y la vida. La certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funda en la promesa de Jesús. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. La oración es algo que buscamos a veces en los momentos difíciles de angustia, de soledad, o cuando enfrentamos una tragedia o una situación que nos afecta directa o indirectamente. En ella esperamos encontrar un sitio de refugio, un remanso de paz que alivie nuestras penas y nos llene de alegría, o a veces una solución inmediata a nuestros problemas. Nosotros pensamos que sencillamente con orar y pedir todo se va a arreglar. Pero lamentablemente por nuestra falta de fe a veces nos olvidamos de lo más importante, que es el inmenso e infinito amor de Dios hacia nosotros. Él nunca nos ha dejado solos, ni nunca nos ha olvidado. Siempre está a toda hora con sus brazos abiertos de Padre comprensivo, esperando por nosotros, como lo hace el Padre amoroso con el Hijo pródigo. Que esta parábola es la que nos muestra cuán grande es el amor de un padre por su hijo. Vale la pena que tengamos siempre presente que Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Pensemos en San Agustín, quien a los 33 años, después de haber llevado una vida total,
y completamente apartada de Dios, lo encontró. Sí, eso él era todo menos cercano a Dios. Decía las Sagradas Escrituras, qué libro tan bobo, qué libro tan sin sentido. ¿Sí? Y después de que encontró a Dios nos dejó una oración que es muy, muy bella. Y dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existirían si no existieran en ti. Pero tú me llamaste y clamaste hasta romper finalmente mi sordera. Con tu fulgor espléndido pusiste en fuga mi ceguera. Tu fragancia penetró en mi respiración y ahora suspiro por ti. Gusté tu sabor y por eso ahora tengo más hambre y más sed de ese gusto. Me tocaste y con tu tacto me encendiste en tu paz. Esto lo encuentran en las confesiones. Y este es un ejemplo de cómo Dios siempre nos espera y nos llama a pesar de que hayamos sido terribles y llevados una vida totalmente opuesta a sus enseñanzas. Siempre nos acoge, pudiendo aún llegar a ser santos. San Agustín se dio cuenta de que Dios estaba dentro de él, en su corazón, lo mismo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y después de esto no cesó de acercarse a él y de buscarlo más y más y más a través de la oración. Existen varios métodos para orar. Uno de ellos, que es muy bueno, se conoce como la lectio divina, o sea, la lectura orante. La lectio divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él, siendo su amigo en una comunión de pensamiento, que no es algo meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de voluntad, y por tanto también de lograr. La lectura asidua de la Sagrada Escritura acompañada por la oración permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. Cuando nosotros practicamos esto, cada vez nuestro corazón se va abriendo más al Señor. Y siempre cuando vamos a iniciar la oración debemos pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos abra nuestro corazón para hacer que nuestra oración sea escuchada. Otra forma de oración es la liturgia de las horas. No sé si algunos la conocerán, pero es algo interesante. Y este es el conjunto de oraciones oficiales de la Iglesia fuera de misa, articuladas en torno a las horas canónicas. Pues tenemos la mañana, la media mañana, la hora del mediodía, la media tarde, la hora cuando comienza la noche y la hora cuando uno termina el día. Esta oración está encomendada con mandato específico fundamentalmente a sacerdotes y religiosos de todo tipo. Son observadas con especial atención y cuidado por las comunidades monásticas, más, sin embargo, al ser la oración oficial de la Iglesia, es una oración propia de todo bautizado. Se las recomiendo, es algo que cuando ustedes la empiecen a hacer y empiezan a degustar, porque está basada principalmente en los salmos, van a apreciar lo que son la liturgia de las horas. Como resumen, después de todo esto que les he dicho, pensemos que para llegar a la gloria eterna y poder disfrutar de todas las maravillas de esa vida, debemos morir santos. Si no somos santos, no podemos entrar en la presencia del Señor. Este debe ser el objetivo de nuestra vida, como nos lo dice el Evangelio. Y uno de los medios para conseguir este propósito es la oración. Para ser santos no tenemos que elevarnos sobre las nubes ni levitar en el lugar donde estamos. Dios quiere y espera de nosotros que seamos buenas personas, que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, tanto y tal como Él nos ama. Dios, de una manera desinteresada, sin pedir ni aspirar nada a cambio, siendo misericordiosos y caritativos, siendo humildes en nuestro comportamiento con los demás. Es decir, siguiendo el ejemplo y perdonando. Si nosotros no somos humildes de corazón, jamás llegaremos al cielo. Lo contrario de la humildad es la soberbia, y por la soberbia
salió Adán del paraíso. Si no hacemos nada por nuestros hermanos, no estaremos haciendo nada a pesar de que mucho oremos. Como dice Santiago, ¿de qué le sirve a uno la fe sin obras? En resumen, lo más importante es empezar a orar, abriendo nuestro corazón para encontrarnos con Jesús en lo más profundo de nuestro espíritu, como decía San Agustín, escuchando su palabra, entendiéndola, sintiéndola y llenándonos de ella. Para esto necesitamos práctica y constancia. Esto debe ser algo de todos los días. Debemos pedir constantemente al Espíritu Santo que nos ilumine y nos acompañe en cada momento de nuestra existencia. Y con esto espero que les haya llegado a su corazón esto de la oración, que lo practiquen, que lo repitan, ¿sí? Que Dios los bendiga y los ilumine y los llene de la alegría del Espíritu Santo. Y como dice el Papa Francisco, oren por mí.